Les cuento porque nos estaban preguntando el feriado, Vivero Las Marías en ruta 131 a metros del cruce con ruta 11. El viernes feriado va a estar abierto de 8 a 12 por la mañana. Ideal, porque viste que el fin de largo te agarra por ahí con ganas de hacer algo en el patio, en el jardín. Bueno, anticipate a todo esto. Busca algo por Vivero Las Marías, siempre alguna plantita con flores, plantas de interior, exterior, árboles, arbustos, para dejar tu patio impecable y aparte un montón de accesorios, como por ejemplo tierra, macetas, vas a encontrar de todo. Pasa por Vivero Las Marías, que siempre te esperan con la mejor atención en ruta 131 a metros del cruce con ruta 11. Y nos han venido a acompañar aquí al piso, estamos re contentos de que así sea, estábamos charlando, tomando unos matecitos. La gente de Ate Diamante que tuvo asamblea el viernes pasado y nos ha venido a visitar aquí al piso, Iris Paterer y Marcial Herd. Ellos son de Ate Diamante, Marcial, que es secretario de Acción Social, Turismo y Cultura de Ate Diamante. Bienvenido, Marcial, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido, Gino, bienvenido a la radio audiencia. ¿Todo bien? Sí, Bueno. todo bien. En realidad siempre lo bien es subjetivo, ¿no? Siempre en la lucha, más que En la nada. lucha. Siempre en la lucha. Vamos a charlar de esa lucha que vienen realizando con los trabajadores. Y también con quien hablamos la semana pasada, que hoy nos vino a visitar nuevamente al piso, que hoy, avalada por Asamblea, es la nueva secretaria general de Ate Diamante, Iris Paterer, con nosotros. Iris, buen día, bienvenida. Y bueno, felicitaciones en este nuevo lugar, nuevo espacio que formás como secretaria general de ATE, avalada por Asamblea. ¿Cómo estás? Buen día a vos y a la audiencia. Mirá, estoy más tranquila, un poco más tranquila porque esta situación estaba bastante complicada, sobre todo porque hace 6 meses que el sindicato estaba sin una conducción, más allá de que el estatuto dice que ante ausencia temporal o definitiva del secretario general asume el rol el secretario general adjunto. La preocupación mayor era que esta persona, al no renunciar en cualquier momento, se podía presentar y era el secretario general. La asamblea lo que hizo fue aprobar por mayoría la destitución. En este momento yo estoy en la función con el aval de los afiliados, pero tengo que esperar el acta de proclamación de la Junta Electoral. Por otro lado, y antes de continuar, te quiero aclarar que yo cometí un error y que me voy a retractar porque en realidad mi manera de expresarme no fue la apropiada. ¿Cuándo fue eso, Iris? En referencia al auto. La la semana pasada que charlamos aquí en el piso, la ¿no? La persona que tenía el auto, en realidad había acordado con Marcial y nosotros, por ahí hay cosas que no nos comunicamos bien, pero él se había comprometido a tenerlo en custodia hasta que nosotros tuviéramos un espacio. Entonces yo me expresé mal. ¿Una persona del gremio, ajena al gremio? Un afiliado. Afiliado. Pero nosotros en realidad por ahí yo lo interpreté como que él lo tenía porque sabía que había un problema personal entre él y Amílcar. Él tenía el acuerdo había hablado con Marcial de que él iba a tener el auto en su cochera hasta tanto nosotros. O sea, que lo que hizo fue en realidad preservar al auto de que otras personas. Entonces,
me disculpo porque en realidad no fue la verdad lo que dije. Ok. ¿Qué pasó, Marcial? Esto estaba consensuado. Sí, no, vos sabés que me estoy queriendo acordar, Gino. De verdad que un gusto volver a este estudio porque paradójicamente en el 2023, Sí. creo que fue en el 2023, estuve con Amílcar Miño acá hablando del futuro de la seccional y de lo que proponíamos. Y fíjate, como después del tiempo estoy sentado acá, ¿no? Para hablar de todas algunas cuestiones que no fueron buenas para el sindicato, pero que de alguna manera las estamos encarrilando nuevamente, los que quedamos a la comisión. Respecto al auto, Amílcar Miño, cuando asumió como secretario general en el 2019, contó con ese auto, que es un Logan 2010. Ese auto se compró durante mi gestión. 2018 se le pagó a la Conducción Nacional, es un auto que venía de la seccional de Avellaneda. Okay. Se compró con 80.000 kilómetros, un auto que estaba muy bien. Y bueno, cuando yo dejé la conducción de Secretaría General, lo entregué como corresponde. El auto no es mío, de la seccional. Amílcar no sabía manejar, no quiso aprender o no pudo, no sé. Y bueno, él decidió, ante escribano público, otorgarle el poder a un afiliado. Okay. Para que le manejara el auto y estuviera de alguna manera un marco legal, porque el dominio de los autos de ATE es ATE. Ok, perfecto. Independientemente del secretario general y todo eso. Como Amílcar no manejaba, entonces, bueno, le firmó. O sea que este muchacho tenía toda la legalidad para manejar el auto. Pero, Marcial, ¿quién está designado, por ejemplo, para poder manejarlo? En el caso mío, yo tengo tarjeta azul porque... vos podés manejarlo, podés manejarlo Vini, podés manejarlo yo. Sí, no. tenés que gestionarlo y tenés que tener un cargo que se acorde. O en este caso de este afiliado que nos guardó el auto, que lo custodió, Amílcar le firmó un poder ante escribano público para fue que... autorizado. Claro, fue autorizado. O sea que tenía toda la cuestión legal para poder conducir el auto, para tener la cobertura del seguro, para que ante un siniestro no dijeran, mirá, ¿por qué usted está manejando un auto que el dominio es de ATE? Nobleza obliga esta aclaración, ¿no? Sí, nobleza obliga, pero aparte agradecerle al compañero. Okay. O sea, nosotros estamos en deuda con el compañero, ¿por qué? Porque este compañero, sin pedir nada a cambio, nos custodió el auto. Vos fíjate que el lugar de guarda natural del auto era al lado de ATE, donde alquilaba el señor Miño. Ajá. En ese lugar hay solamente... Estamos hablando de el José Hernández, lugar anterior, sí, ¿no? José Hernández 579, departamento B. ATE era departamento A. Perfecto. O sea que nosotros, como ATE, alquilábamos a la misma dueña que alquilaba Amílcar Miño de forma personal. O sea, los inmuebles estaban pegados. Okay. Hay un Pasillo. Un pasillo que tiene 2 portones por donde nos ingresaron a robar, porque nos robaron en la sede, tuvimos un robo, nos robaron computadora, nos robaron silla, esos portones fueron rotos. Y yo digo... ¿Eso fue denunciado? Sí, eso fue denunciado. ¿Cuándo fue esto? ¿Te recordás más o menos? ¿Hace cuánto? 3 de junio. 3 de junio. 3 de junio. Nos enteramos. Claro. No sabemos cuándo fue. Porque allá hasta ese momento ya Miño había desaparecido, no daba señales de vida en el sindicato, o sea que no sabemos de qué momento cerró y dejó todo a la buena de Dios. Marcial, el día de hoy... Pero sí, perdóname, sí, quería terminar perfecto. con el tema del auto. Agradecerle a este compañero, porque si el auto hubiera quedado ahí, al resguardo de nada, hoy no lo tendríamos. Hoy no tendríamos cubierta, no tendríamos motor, porque así como nos robaron adentro de la sede, si el auto hubiera estado ahí no hubiera quedado nada. Y este compañero, aparte de cuidarnos el auto porque lo tuvo en su casa, también lo ponía en marcha, que el motor no se pegó, que no se arruinara más de lo que estaba arruinado, porque Miño nunca le invirtió un peso. Evitó que el auto desapareciera y que hoy lo tengamos y lo podamos recuperar en beneficio de los afiliados. O sea que para este compañero no tenemos más que palabras de agradecimiento. Bien. Y para desterrar todos esos rumores que él usaba, no, el compañero nos dio una mano grandota. Porque encima, cuando salimos a buscar cochera, porque muchos afiliados planteaban que por qué estamos en la casa de un afiliado, ni teníamos plata ni conseguíamos cochera. Así que todo ese ahorro se lo debemos a este compañero. Así que, compañero, usted sabe a quién le estoy hablando. Muchísimas gracias en nombre de la seccional. Bueno, bien. No se nombra, lo dejamos... Él sabe. Él sabe. Y la seccional también, y los afiliados. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó,
Marcial, porque el otro día lo hablábamos con Iris, pero quiero que me cuentes también tu punto de vista. ¿Qué pasó con Minio? Porque, como decías, la última vez que viniste acá, viniste con él, conocían un poco el trabajo que venía realizando, había un proyecto, este proyecto se vio trunco por su desaparición física, no sabemos dónde está, nadie sabe, por lo menos nosotros no sabemos. Tampoco hay una denuncia que pida de su paradero. Digo, ¿qué pasó en este año, en este 2025, con la seccional de Ate Diamante, con la conducción de Ate Diamante? Queremos escucharte, Marcial. Sí, mira, la verdad que se dio un hecho que lo podíamos denominar inusual, extraordinario, fuera de lo común. O sea, nos enfrentamos a una situación que no está en los planes absolutamente de nadie. Y cuando me refiero a qué situación, es a la de que una persona toma una responsabilidad y de un momento para el otro desaparece. Llevémoslo a otro área, llevémoslo a otra estructura. Suponete vos que, no sé, un intendente de un municipio le llega el Tribunal de Cuentas y un mes antes de presentar la rendición, desaparece del pueblo. Terrible. Impensado. Impensado, porque no está en los papeles de nadie y no hay un registro histórico de ATE que esto haya pasado en otro lado. No hay un registro. Yo hace 28 años que soy afiliado a la ATE. He estado en muchas conducciones desde José Lambarri, Mazzarotti, Pelandino. A veces he ganado, a veces he perdido. Pero una acción de este tipo, donde quien tiene la máxima responsabilidad sobre un órgano de conducción desaparece totalmente, es más, desaparece del pueblo, porque acá no se lo ha visto desde hace 6 meses, es algo inaudito. Como es algo inaudito, es difícil hacer frente cuando te encontrás con una situación por la que nadie sabe cómo actuar. Claro. Y porque también en nuestro estatuto hay grises. Y en esto yo quiero plantear algo, porque hay muchos afiliados que con parte de razón dicen, a ver, Miño actuó de esta manera, pero no actuó solo. En realidad tienen parte de razón. ¿Pero por qué digo parte? Porque en las estructuras organizativas en nuestro país, los estatutos, las normas son siempre piramidales, son siempre jerárquicas. Entonces, así como un presidente, un gobernador, un intendente, en nuestro caso un secretario general, tiene muchas atribuciones, también tiene muchas obligaciones. Uh-huh. Entonces, al tener muchas atribuciones, tiene mucho poder de discrecionalidad. ¿Pero por qué? Porque esas normas están pensadas para que va a hacer buen uso de esas atribuciones que se le da. No están pensadas para un mal uso. Pero cuando la persona en cuestión decide hacer mal uso, al tener tantas facultades, el daño es enorme. Okay. Y eso que nos pasa en ATE lo podemos ver en la cuestión política, donde hay un montón de funcionarios que le fueron confiados grandes responsabilidades y hoy están purgando su pena en la cárcel. Entonces, Marcial, Iris, también aprovecho porque ustedes son parte de la comisión directiva hoy, eran parte cuando Miño era secretario general. Digo, esto no se veía venir. Ustedes con la confianza ciega puesta ahí en el secretario general, este movimiento que realizó Miño no se veía venir. Pero te voy a acotar otra cuestión. Sí. Vos hablaste del año 25. En realidad, lo que está en discusión, lo que es antiestatutario, donde hay indicios de hechos de corrupción que tiene que investigarlo el fuero penal, es del 1 de enero del 24 a la fecha. Ahora, ¿por qué terminó todo detonándose en el año 25? Porque necesitaba hacer el rendimiento de cuenta. Porque necesitaba hacer rendimiento de cuenta. Pero ¿por qué la cesación de pagos? Y ya me voy a referir a todos los problemas que
nos fuimos enfrentando, los que quedamos, porque no toda la comisión participó en hacerse cargo de un barco que se hundía, no todos, algunos sí, y otros decidieron esperar o no involucrarse. A ver, es decisión de cada uno. Total. Un grupo de nosotros decidimos poner el pecho a las balas y tratar de sacar esto adelante. ¿Por qué terminó esto eclosionando en el año 25? Y no pasó antes. ¿Por qué el cese en el pago de los servicios básicos, como el alquiler, por qué terminó dándose y no en el 24? Porque en esa cuestión de abuso de confianza y de manipulación que con cierto grado de facilidad tenía el secretario general, también manipuló la conducción nacional. ¿Por qué? Y porque ya con el libro del lunes, con el diario del lunes, nosotros podemos ver en el sistema que en el 24, a mediados del 24, ya traía muchos problemas económicos. O sea, el dinero para pagar gastos básicos lo estaba desviando hacia otros fines. ¿Pero por qué seguía pagando los gastos? Porque pedía dinero por adelantado. Pedía a la conducción nacional. Quien hace las transferencias de la conducción nacional es un empleado de ATE, que tiene 300 y pico de seccionales en el país. No le van a andar preguntando acá al secretario general para qué quiere la plata, claro, porque para eso la seccional, como decía en el estatuto, te da facultades, pero vos tenés que rendir cuenta. Entonces, pedía dinero por adelantado y empezó a generar deuda. ¿De cuánto fue la deuda que le quedó a ATE Diamante? Bueno, hay que siempre... Lo que se sabe más o menos aproximadamente. Siempre hay que tomar una fecha. ¿Deuda a cuándo? Porque la deuda se fue incrementando. Al pedir dinero por adelantado, esto es así. De cada cuota que aportamos los afiliados, solamente el 57,58% va a la seccional y el resto del porcentaje va al Consejo Directivo Provincial y al Consejo Directivo Nacional. De la cantidad de afiliados que somos y del dinero que recaudamos, ese porcentaje que te mencioné primero viene a la seccional. Si vos mensualmente te gastás todo eso y no te alcanza y empezás a pedir adelanto, ese dinero te lo mandan, pero te queda como un saldo negativo. Cuando te entra dinero te lo empiezan a descontar. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Esta seccional empezó a pedir dinero adelantado y la Conducción Nacional no encendió un alarma por decir, che, pero ¿por qué no te alcanza la plata? Sí. Si antes les alcanzaba. O sea, la Conducción Nacional tuvo muchos otros inconvenientes con todo lo que sabemos, con las políticas presidenciales, con la echada de compañeros y todo eso, que por ahí también, ¿me entendés? Prestaba atención, estaban en otra cosa. Estaban en otra cosa. Entonces, fue un caldo de cultivo para que el secretario general pidiera adelanto, y le fueron adelantando. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que, a pesar de todos los adelantos y dinero que se le debía a quien nos tenía que dar la plata, porque ya teníamos nosotros ya teníamos gastada mi cuota, suponete vos, de octubre del 24, o ya la había gastado en julio, pues ya se la habían adelantado. Entonces, armó una tormenta perfecta. Dejó deudas por todos lados y no había de dónde sacar porque ya estaban... Ya había tomado deuda. Y, por ejemplo, a febrero del 2025 teníamos una deuda, más o menos por el 15 de febrero, teníamos una deuda que rondaba los 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Exactamente. Deuda que después se achica con las futuras cotizaciones, pero a esa deuda hay que sumarle que le debíamos a un montón de gente. El caso de ustedes, las radios, a ustedes le quedamos... A ATE Diamante quedó debiendo a los medios. ATE Diamante quedó debiendo en su momento 4 meses de alquiler. Claro. ATE Diamante no pagó, nos cortaron la luz. El Club Huracán. La bebida que le pagó con un cheque sin fondo a la señora distribuidora. Por ejemplo, los útiles escolares del año 24, que se entregaron en febrero del 24, estaban impagos todavía el año 25. Y el secretario general le entregó un cheque al proveedor de una empresa de Buenos Aires, constructora, algo realmente impensado, turbio, que
Hasta yo quisiera decir, bueno, quiero conseguir un cheque de Chin, no me lo van a dar porque no tengo contacto. Bueno, este compañero apareció con un cheque. Le pagó al proveedor y cuando él fue a cobrar, no lo podía cobrar porque decía orden de no pagar. Mirá vos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando un proveedor no puede cobrar, en el caso del alquiler, por ejemplo, o en el caso de los útiles escolares, como ATE tiene un solo quit, si no le paga la sección al diamante, le reclaman a la conducción provincial. Y la conducción provincial dice, no, ¿por qué vamos a pagar nosotros si diamante tiene su cotización? Y termina todo en la conducción nacional. Entonces la conducción nacional, para evitarse un problema, porque si no te hacen un juicio, y al tener un solo quit, si embargan a ATE, embargan a toda la ATE en el país. Claro, bien. ATE tiene esa complejidad. Cuando alguien se porta mal en cualquier punto del país, la ligamos todo. Entonces la Conducción Nacional pagó, pero eso no incrementaba la deuda. Claro. Y ahí es donde entro yo a participar, porque yo en el año 24 no estuve ausente de la comisión por problemas de salud, y no estuve participando. Y en febrero del año 25 recibo un llamado, justamente del área de recaudaciones, de todos los que habían confiado, hasta cierto punto, hasta decir, luego no te podemos adelantar más plata, ¿hasta cuándo? Si ya te gastaste 3 meses para adelante. Y dice, acá tenemos una carta de documento porque no han pagado el alquiler. Ahora, estamos intimados a mediación prejudicial, que es lo que establece la ley antes de llegar a un juicio. Queremos pagar, pero ¿a quién le damos la plata si todo lo que mandamos se desvía? Todo lo que mandamos no se paga. Ahí tomo intervención y ahí me comunico con Miño. En ese momento yo lo llamo, a Miño estaba todavía. ¿Qué dice? No me supo dar explicaciones. Dijo, solamente dijo, bueno, yo lo voy a pagar, pero no me alcanza aunque vos vas a pagar. Porque la Conducción Nacional tiene una intimación, una carta de documento, porque vos recibiste el dinero, tenés una deuda monstruosa, o sea que toda la que te mandaron, no sé qué le hiciste, pero todo eso no está pagaste. Registrado. Eso está registrado. Y encima le causaste un perjuicio económico al sindicato monstruoso. ¿Por qué? Y claro, porque al no pagar el alquiler, cuando vos firmás un contrato, pagás intereses punitorios. Y si el alquiler de lo que se debía eran 1.500.000, pagamos 2,5 millones de punitorio. Sí, sí, por dar un ejemplo. Obvio. No me acuerdo bien los números específicos, pero una monstruosidad de dinero que nos hizo perder por no pagar en tiempo y forma. Iris, queremos escuchar también tu punto de vista, lo que estabas agregando recién. Lo lamentable fue que nosotros creíamos en la transparencia de él. Lo lamentable fue que es un manipulador y que todos confiamos y no le exigíamos explicaciones. Yo puedo asumir mi responsabilidad por no reclamar, pero en realidad nos pasaba a todos, porque todos los miembros de comisión, los que teníamos firma en el banco y los que no tenían, también tenían la responsabilidad de exigir. Y cuando esto sucedió de la carta documento, él me dijo, Marcial me llamó enojado, porque la señora reclamó por 2 meses que se deben de alquiler, y entonces ahí le dije, ¿y por qué no se pagó? Claro. Bueno, ahí fue cuando nosotros nos reunimos con la secretaria de Finanzas, con la secretaria administrativa y con la secretaria de Organización, que estaba en ese momento, todavía era miembro de comisión. Esta señora renunció a la afiliación en mayo, pero en ese momento estaba presente. Y Marcial, y le exigimos explicaciones, porque se venía la fecha del balance y el señor nunca nos rindió la documentación para hacer el balance. Nosotros habíamos hecho la convocatoria al balance y el señor nunca entregó la documentación para que el contador pudiera elaborar el balance. Es más, el día del balance hay un acta en el que se deja constancia de que presenta la memoria, pero que el balance no lo presenta porque el contador no lo terminó a tiempo. Claro. Nosotros no estuvimos en esa
asamblea porque sabíamos que era un disparate, pero consta en actas. Claro. Consta en actas que el señor no presentó el balance en la fecha. Bien. Bueno, ahí directamente sí. ya explotó la bomba, me puso un candado en la puerta, yo no tenía acceso. Y fueron el 25 de abril a Paraná con otros miembros de comisión a pedir que la provincia recibiera los fondos de ATE y que pusiera un veedor y un interventor, que supongo sería alguien que era de la confianza del secretario general obvio. provincial. Obvio. La nota se envió a Buenos Aires, firmada y avalada por... La nota la hizo el señor Miño. El señor Miño elevó una nota al CDP pidiendo que los fondos, porque a todo esto nosotros le habíamos bloqueado el acceso porque ya veíamos cómo era el manejo. ¿Cómo venía el manejo? Entonces el señor Miño hace una nota pidiéndole al CDP que los fondos de la seccional Diamante se depositen en el Consejo Directivo Provincial y que el Consejo Directivo Provincial inyecte el dinero a la seccional. Y que ahí va el Consejo Directivo Provincial a poner una veeduría y una intervención. Ahora, ¿por qué razón si las seccionales son autónomas? Nosotros creo que con cierta, no sé si fue lucidez, habíamos ido a Buenos Aires y habíamos pedido una auditoría. Entonces el Consejo Directivo Nacional dijo, no, señores, la seccional tiene autonomía y seguimos nosotros. Pero desde ese momento, ATE seccional Diamante no existe para el Consejo Directivo Provincial. Claro, hasta el extremo de que yo me entero que hay paros por otros secretarios generales de la provincia, porque desde el 9 de mayo nosotros estamos totalmente desconectados. Ellos me encuentran, me saludan, yo voy a las reuniones de secretarios generales, pero a mí no me comunican ni un comunicado de paritaria, ni un comunicado de paro, ni nada. No me han agregado al grupo de secretarios generales, que tienen un grupo en el que se comunican los secretarios generales. La seccional Diamante no solo tiene, porque no es contra Iris Pateler, afecta a todos los afiliados de la seccional. Obvio. Porque si hay una medida de fuerza y quien debe transmitirle a los afiliados que hay una medida de fuerza es la conducción del sindicato. Te entiendo. Y si yo no estoy siendo comunicada, no me estoy enterando de lo que está sucediendo, mal puedo informarle a los compañeros. Iris Pateler, Marcial Hertz de ATE Diamante, aquí charlando con nosotros del momento que está pasando hoy ATE Diamante. ¿Sí querías agregar algo, Marcial? No, yo quiero abonar algo que no... Quiero tocar después el tema de la asamblea. Sí, quiero resaltar una cuestión que dijo Iris que me parece más que importante, que de alguna manera responde a esa inquietud de los afiliados, por qué pasó lo que pasó. Y vuelvo a insistir en que los estatutos son piramidales. Cualquier secretario, y no les quito responsabilidad, ni me lo quito yo, ni se la quito a mis compañeros. Es más, en el estatuto dice que los revisores de cuentas pueden pedir mensualmente el libro de egresos e ingresos. Pero las funciones del estatuto de la máxima autoridad le da atribuciones para negártela, o para que si vos sos muy molesto pidiendo explicaciones de los manejos, te hagan a un lado, te hagan el vacío. O sea, es muy difícil ir contra quien tiene en ese momento el manejo del poder. Entonces, el estatuto lo plantea así, está bien, pero vuelvo a insistir, cuando se le da buen uso. O sea que no sé si hubiera sido posible frenar esto, porque Miño, cuando pedía adelantos a la Conducción Nacional, no nos preguntaba, ni sabíamos nosotros la deuda que estaba acumulando. Entonces, ¿hubiera sido evitable? Sí. Que la única forma de evitarlo hubiera sido que Miño no tomara estas conductas, que Miño pensara en el sindicato.
Pero hay algo más que acotar. Fíjate vos que el grado de manipulación fue tan grande y es tan fuerte a veces la bajada de línea del que manda, vamos a ponerlo en términos criollos, del que manda, del caudillo, que esto que dice Iris es cierto. Parte de nuestros compañeros secretarios, con el mismo Miño, que es el que desvió los fondos, firmaron una nota, ya que él no podía seguir sacando dinero de Diamante, porque ni Iris, ni Silvia, ni Graciela, y que tienen los cargos de, en ese momento, de adjunta, administrativa y finanzas, lo iban a acompañar porque el dinero se desviaba. Esos secretarios, con el mismo que ocasionó todos los problemas, firmaron una nota pidiéndole al Consejo Directivo Nacional que los fondos fueran a Paraná, sacándolo de su lugar común y natural, que puede tener problemas, sí, pero hay una comisión y hay un estatuto. Las seccionales son autónomas y tienen una cuenta propia. Estos compañeros pidieron que se desvíen los dineros para seguirlo manejando el mismo que los desvió. Qué bárbaro. En algún momento, con esos compañeros tendremos que tener una discusión. Y con esto que quiero resaltar, que ya con el diario del lunes, cuando se sabía que estaba el alquiler impago, que nos habían cortado la luz, un montón de irregularidades, la deuda que habían metido cheque falso en nombre de ATE, lo siguieron apoyando. Hasta ese punto, entonces es muy difícil a veces ir contra el que manda. Totalmente. No es tan fácil. Marcial, hoy decías que se armó una tormenta perfecta, pero luego de la tormenta sale el sol. Y esto entiendo que es lo que está empezando a pasar en ATE Diamante, ¿no? O sea, la asamblea del otro día, ¿cómo se vivió? Ya con corrimientos de cargos, con secretaria general avalada por asamblea, que es Iris, que la tenemos aquí sentada en la mesa. ¿Cómo está saliendo el sol de a poquito en ATE Diamante o no? Sí, justamente el sol está saliendo, estamos de alguna manera reparando, pues yo comparo a la ATE con una persona que se enfermó gravemente. Una persona que tuvo una gran infección, estuvo al borde de la muerte, porque esto fue así, tuvimos, ya cuando no cumplís ni con los servicios básicos, es causal de intervención, cosa que no ocurrió porque un grupo de compañeros decidimos tomar la posta. Pero no quiero soslayar, no quiero dejar de lado las cosas que tuvimos que pasar para llegar a esto, que por ahí los afiliados lo tienen que entender, porque a veces nos piden urgencias cuando no estamos en condiciones, porque estamos recuperando, ¿no? Recién, no es que este cuerpo se curó del todo. Claro, sí. Lo que sí me da orgullo como afiliado a la ATE Diamante es que cuando hay una irregularidad, esa persona tiene anticuerpo. Esa persona tiene anticuerpo. Fíjate vos que pasó irregularidades, hay grandes indicios de desvío de fondo en el 24, inmediatamente parte de la comisión tomó una decisión de separar al secretario general, de hacer la denuncia penal, porque después te voy a contar eso también, sí, que no es muy normal en muchas de las organizaciones sindicales. No, che, no quedemos mal, no vaya a ser que piense que somos ladrones. Y no, sí, somos, loco, y que lo define la justicia, pero tiene anticuerpo. Fíjate vos que hay un montón de hechos de corrupción en este país, de todos los colores y pelo, que se terminan descubriendo 3, 4 años después. Nosotros no, terminó el año donde se debía presentar la documentación, no se presentó, muchachos, bueno, acá se terminó. Claro. No, dejamos que esto siga, que sea una bola de nieve. Entonces, esto como para que también los afiliados que están escuchando entiendan de dónde estamos partiendo, que no podemos hacer magia y que todos los que le decidimos poner el pecho a las balas, somos gente que estamos laburando como cualquiera, somos tan afiliados como cualquiera. Y no quiero tampoco dejar de lado que aparte de las irregularidades de ATE, el señor Miño tiene irregularidades de manera personal que también afectaron a ATE. Como por ejemplo, un día sábado que estábamos en la sede, que tuvimos que rescindir el contrato porque el señor Miño en diciembre del año 24 renovó el contrato con una sede que no estaba en condiciones. También ahí nos hizo perder plata por negligencia. Porque lo renovó en el 24 y después tuvimos que pagar una multa para rescindirlo. Porque no tenía condiciones de habitabilidad esa sede. Corríamos riesgo edilicio.
estaban muy partidas las paredes, mucha humedad, muchos problemas. Y un día sábado, a las 10 de la mañana, cayó una persona que dejó una moto en marcha en la puerta, se bajó, tenía el casco puesto y abajo del casco un pasamontaña, nunca se identificó y con un acento que no es de acá, algunos le dicen colombiano, que yo no sé de dónde son, dijo, vengo a cobrarle a Don Miño. ¿Dónde está Don Miño? Acá Miño no está. No, pero yo quiero cobrarle a Miño. ¿Y quién sos vos? Yo quiero cobrarle a Miño. Pero bueno, mi patrón quiere que le pague lo que le debe. Uf. ¿Y quién es tu patrón? Qué situación, ¿no? ¿Y quién es tu patrón? Y mi patrón es mi patrón. Ah, bueno, entonces no tenemos nada más que hablar. Así tu patrón es tu patrón. Acá Miño no está, nosotros también lo estamos buscando. Hacía una semana que nos habían robado y se había hecho la denuncia en la policía, que es lo que vos preguntaste hoy, de las cosas que nos faltaban. Fue la policía, requisó lugar, tomó fotos, tuvo no sé si es comisario, de apellido Leiva. Ujú. Bueno. Comisario. Entonces, en ese momento, a la semana que estábamos un día sábado, en vez de estar con nuestra familia, estábamos arreglando el tanque, la boya, porque teníamos que entregar la sede medianamente Sí, en orden, en porque estamos condición. rescindiendo un contrato, aparte de la multa que tuvimos que pagar. Se me ocurre decirle a este señor, que nunca se identificó, te hablaba de adentro un casco de moto, se le veían los ojos nada más. Le digo, escuchame, le digo, mirá, acá nosotros, le digo, se hizo una denuncia, nos robaron hace poco, Miño es el secretario general, tiene potestad sobre lo que ha pasado, por más que no lo encontremos. Si la policía lo encuentra o sabemos dónde está, les avisamos para que arregles con él, Sí, obvio. no con nosotros. Y este señor contesta, los problemas de nosotros los arreglamos sin policía. Bueno, señor, arreglo sin policía, si a usted le parece que es así, hasta luego, hasta luego. Y listo. Entonces, Qué bárbaro. si esas cuestiones no te afectan, la verdad que tiene que ser un poco de No, piedra, totalmente, o sea, totalmente. sin comerla ni beberla. Ahora, volviendo a tu pregunta, si el sol empezó a salir, sí que el sol empezó a salir, porque es como todo. Si vos los pesos que te entran los destinás honradamente al destino para el que te lo mandan, y en algún momento salís del pantano, no hay vuelta. Y esto empezó con la asamblea del viernes. Cuéntenme un poquito de la asamblea del viernes, Iris. ¿Cómo se vivió? Y el viernes fue medio intenso porque hubo gente que por ahí no interpretó que hay un orden del día para respetar. Cuando uno convoca una asamblea, sea ordinaria o extraordinaria, hay un orden del día. Entonces, yo creo que, no sé si no están conformes con la conducción actual, si estamos todos en manto de sospecha. Yo interpreto que por ahí la gente está muy decepcionada con el sindicato, pero afortunadamente la mayoría de los presentes aprobaron la moción de desvincularlo definitivamente, O sea, hoy- destituirlo. O sea, hoy, martes 18, Amílcar Miño ya no tiene nada que ver con ATE Diamante. No, Tiene que ver porque sigue como es afiliado. Afiliado. Pero en la comisión directiva ya está. Y yo el otro día hablando con gente del hospital, él tiene una licencia gremial en el hospital. O sea, esta licencia se revoca también, ¿no? ¿O cómo sería? Claro, yo tengo que mandar ahora al hospital Porque él es empleado del hospital. El la empleado de San José Diamante. copia del acta, copia legalizada, ayer le llevé al juzgado, Ok. copia legalizada del acta, copia legalizada del comunicado al Ministerio de Trabajo convocando a la asamblea, copia de los edictos, porque hicimos la publicación en 3 fechas diferentes, y además tenemos que hacer una nota comunicándole a la dirección del hospital de la situación. También tenemos que mandar una carta documento al domicilio que tiene el señor en su lugar de trabajo. El domicilio registrado es el domicilio donde él vivía con su mamá, pero yo tengo que mandar una carta documento allí, notificando al señor
de lo que se decidió en la Asamblea. Okay. Después ya esto ya lo define el ministerio, porque él está por resolución ministerial con la licencia gremial y él no está cumpliendo con su rol de secretario general de ATE, pero tampoco está cumpliendo con su función de secretario de agente sanitario. Claro. Y cuando yo hice el primer comunicado del ministerio, vino un expediente alegando que había una contradicción en ATE. Y la contradicción era que la señora Mariana Luján, secretaria administrativa de ATE, Consejo Directivo Provincial de ATE, la secretaria administrativa mandó una carta de documento a la directora del hospital diciendo, fecha 4 de agosto. Hace poquito. Fecha 4 de agosto. Quiero dejarlo claro porque ya hacía bastante que había pasado la situación del abandono del señor, de la desaparición. La señora Mariana Luján mandó una carta de documento a la directora del hospital diciéndole que no tenía por qué involucrarse en cuestiones internas de un sindicato, que el señor Miño estaba con parte médico. Quiero dejar en claro que no entiendo, es más, ella ni siquiera firmó como secretaria administrativa de ATE, firmó como, no sé si como abogada, como secretaria Miño, porque no puso membrete de ATE. No. Lo que sí, que el señor Miño nunca trajo un certificado médico a la seccional y tampoco trajo un certificado médico al hospital. Cuando uno trabaja y tiene un parte médico, presenta el certificado en el lugar donde se debe desempeñar. Sí, si presentó un certificado médico en el Consejo Directivo Provincial, lo desconozco. Seguro. Pero el Consejo Directivo Provincial a mí no me ha comunicado hasta la fecha que el señor Miño tenga un parte médico. Entonces, estamos en esa duda. ¿Por qué la señora Luján afirma por carta documento que el señor Miño está con parte médico? No lo sé. Bien. Sí, para ir cerrando ya, Marcelo, por favor. Para ir cerrando una acotación respecto a la Asamblea. La Asamblea Extraordinaria tuvo un orden del día que tenía que ver con la destitución por una sola causal. La causal es el abandono de sus funciones en uso de una licencia gremial. O sea, todos los entrerrianos le estamos pagando el sueldo a una persona que no cumple ni en ATE hace más de 6 meses, que es la licencia gremial, y por ende no cumple su trabajo. Claro. Y nosotros, el resto, nos fuimos cómplices de esa situación. Es nosotros lo destacamos. Esa es la causal de destitución y está por estatuto. No tenía que ver con las irregularidades administrativas. Esa fue la confusión, donde hubo una compañera afiliada que en la Asamblea Extraordinaria planteó un cuarto intermedio para tener más conocimiento de las irregularidades para tomar una decisión. Y ahí le contestamos que la irregularidad es una sola. El motivo de la suspensión de la destitución en el cargo, que es el abandono de sus funciones. Abandonó el barco y se fue. Entonces, lo otro, como para ir cerrando la cuestión administrativa, financiera, hoy se presentó la denuncia penal. Para tranquilidad de todos los afiliados. Entonces, si parte de la comisión firma una denuncia penal, entonces quiere decir, a mí me da a entender, que esos compañeros no tienen miedo que los investiguen y que sea el fiscal el que determine las responsabilidades. Bien, bien. ¿Qué le decimos al afiliado, Iris, para cerrar? Porque ya estamos sobre la hora. Sobre todo, me olvidaba, y es importante, que en el corrimiento de cargos, el cargo que yo liberé, lo asumió el señor Oscar Burne. Oscar Burne va a estar el secretario adjunto. Que es el secretario general adjunto. Y el cargo de secretario de organización, que la compañera Marta Campo había renunciado a la afiliación en fecha 7 de mayo, y al renunciar a la afiliación
cae también Su cargo. su cargo de secretaria. El cargo de secretario de organización lo asumió el compañero Fabián Martínez. Bien, bien, bien. Vamos a estar reorganizando a poquito. ¿Qué le decimos a los afiliados, Marcial, para cerrar? Para decirle a los afiliados, Gino, que sigan confiando porque podemos tener problemas, pero tenemos la capacidad de solucionarlo, de volver a encauzarnos y de que de manera colectiva vamos a salir adelante como siempre lo hicimos. Bien. Esto ya pasó en el 2011 y después tuvimos 8 años de que crecimos, llegamos a ser 500 afiliados, compramos un terreno, compramos un auto, dimos muchísimas batallas de las que salimos victoriosos. Nos pasan cosas negativas, pero tenemos la capacidad de salir adelante y así que un agradecimiento a todos los compañeros, que en este momento son 400, redondeando, que siguen confiando en la ATE. Gracias por venir y sobre todo por contarnos las novedades. Gracias, Iris. Bueno, muchas gracias a vos y un saludo a todos los afiliados. Gracias, Marcial. Gracias por el espacio. Con nosotros aquí en el piso, Iris Paterer y Marcial Gerd de ATE Diamante, nueva secretaria general y el secretario de Acción Social de ATE Diamante. Vamos a un flash y con el flash nos despedimos. Gracias a todos por ser parte. Quédense con la programación de Diamante FM hasta las 13 en vivo con Santi Cáceres y hasta que esto suceda.